Muy buenas tardes a todos. En nombre del Colegio Público de Abogados de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia de Corrientes, les doy la bienvenida a esta presentación en sociedad de nuestro Instituto de Litigación Oral. En un año de profundos cambios en el ordenamiento procesal local, donde de un procedimiento eminentemente escrito pasamos a uno en el cual impera la oralidad plena y efectiva, me genera un particular orgullo que este instituto haya visto la luz. La introducción de oralidad en el proceso civil vino a responder a un reclamo de los pueblos de todas las latitudes en exigir perentoria y urgentemente reformas sustanciales del procedimiento civil tendientes a lograr una justicia eficaz. Su implementación implica cambios organizativos y de actuación para los cuales jueces y abogados debemos estar formados y preparados para el ejercicio pleno de las facultades que la normativa legal nos confiere. Resulta indiscutible que se deberá mejorar profundamente la calidad académica de quienes egresan, que sin relegar de los principios que contiene la enseñanza enciclopedista, modernice la misma, haciéndola más práctica, con la profundización de la utilización de los medios informáticos, permitiendo que el litigante se encuentre capacitado tanto para el ejercicio liberal de la profesión como para desempeñarse en la administración de justicia. En lo que respecta a nuestros matriculados, los colegios de abogados debemos asumir un rol fundamental en la implementación de cursos, seminarios de especialización y profundización, ya sea a través de una oferta propia por convenios con distintas universidades, asociaciones de magistrados y escuelas judiciales, y que no deben estar destinados exclusivamente a los nobles abogados, ya que la capacitación y actualización se ha transformado en una energía necesaria de por vida, de la cual no podremos prescindir a riesgo de quedar fuera del sistema. Los abogados estaremos obligados a un contacto más fluido con el saber científico y obligación similar les cabrá a los integrantes del Poder Judicial, que deberán tener la responsabilidad de realizar periódicamente los cursos de perfeccionamiento y cumplir los objetivos de los mismos. Los cambios normativos de los sistemas procesales tendientes a implementar la oralidad en el proceso civil exigen una voluntad política que garantice una estructura humana, material y tecnológica adecuada que asegure su normal funcionamiento. Y para ello resulta imprescindible una real toma de conciencia acerca de las trascendentales reformas, con el consecuente cambio en las pautas culturales a fin de que éstas sean plenamente aceptadas por todos los operadores del derecho. Desde el colegio apuntamos a que este sea un espacio para que los profesionales interesados en la temática puedan compartir sus opiniones y conocimientos, generando un enriquecedor intercambio doctrinario y de doctrina local en la materia. Avisoro que este sea el comienzo de una larga y fructífera labor académica y de producciones de nuestro instituto, para seguir contribuyendo desde el Colegio Público de Abogados de la Primera Circunscripción de Corrientes a promover ocasiones donde nuestros matriculados puedan encontrarse en torno a temáticas e intereses comunes, compartan ideas, debates, experiencias profesionales, enriqueciendo y fortaleciendo de esa manera nuestras instituciones jurídicas, enalteciendo el real propósito de la colegiación, el de encontrarnos y ser parte activa de una institución para bregar juntos por el bien de nuestra profesión, contribuyendo a hacer de esta una sociedad cada vez más justa, equitativa y solidaria, teniendo como norte la paz social. Celebro la presente iniciativa, felicito al doctor José María González por haberla puesto en acción, saludo y agradezco la presencia de los disertantes del día de la fecha, a quienes los saludo cordialmente, y agradezco también la presencia del público en general, de todos los colegas y estudiantes que se han sumado a esta iniciativa, a esta propuesta lanzada desde el Colegio Público de Abogados de la Primera Circunscripción Judicial, y los invito a sumarse a la misma y a ser parte activa como miembros integrantes de este nuevo instituto que hoy ve la luz como un nuevo órgano de este Colegio Público de Abogados de la Primera Circunscripción Judicial. Muchas gracias. Les dejo entonces con las palabras del doctor José María González. Bueno, gracias Lilian, buenas tardes a todos. Básicamente la idea es poder comentar con ustedes
de qué va a tratar este instituto. Hizo una excelente contextualización del entorno académico, profesional y sobre todo de los cambios procesales que nos llevan a los abogados a tener que actualizar nuestras habilidades, nuestras competencias. Estamos, como bien decía Lilian, enfrentando tiempos de cambio, pero tiempos de cambio donde tenemos que definir si vamos a participar activamente de ellos o si vamos a ser meros espectadores. Creo que la propuesta del colegio, a partir de esta sucesión de institutos que se fueron gestando en el último tiempo, tiene que ver con profesionales que intervengamos activamente en la generación de una nueva cultura jurídica. Eso entiendo que es la propuesta que está avalando el colegio, una nueva cultura jurídica que en nuestro tema tiene que ver con cambiar el tono de la justicia, con ayudar a cambiar el tono de la justicia, para lo cual tenemos que tener voz suficiente para hacernos oír a través básicamente de lo que es nuestra actuación, de lo que es nuestra intervención profesional. Entonces, en ese entorno es necesario que todos repasemos, aprendamos, desarrollemos, pulamos y vayamos desarrollando y haciendo cada vez más finas esas habilidades que nos requiere el proceso penal y el proceso civil hoy, y por añadidura los otros procesos que ven en el proceso, en el Código Procesal Civil, la norma subsidiaria, digamos así, en la implementación, ya sea en el laboral, en el de familia, en el contencioso administrativo. El instituto, lo que se propone, primero me gustaría contarles cómo está conformado. Hay un reglamento del colegio que regula la composición y organización de los institutos. Es un grupo de jóvenes, excluyendo al director, por supuesto, que tienen una gran experiencia en litigación, una gran vocación por la litigación y una gran experiencia en haberse capacitado en litigación o haber capacitado a pares en litigación. Entonces nos va a acompañar en esta tarea María Florencia González Niveiro, activa participante del Club de Litigación también, en el carácter de vicepresidenta. José López Guanes, un profesor universitario joven con muchísima experiencia en litigación y en formación para litigación. Desde el punto de vista de los números, va a ser el secretario José. Desde el punto de vista de los números, la doctora Giraudo, con su prolijidad habitual, nos va a acompañar también en la tesorería, y el motor de trabajo van a ser, por su juventud, mayor juventud, y por su entrega y su apasionamiento, chicos que han pasado por todo este proceso, como son el doctor Luis Royman, que lo veo que está acá conectado, la doctora Diana Magallanes, Diego Lema y la doctora Gabriela de la Torre. Esto no es una lista cerrada, muy por el contrario, abrí la intervención con mi correo, mi teléfono, a los fines de empezar a contactarnos todos aquellos que tenemos inquietudes, que lo podamos canalizar a través del instituto. El estado de situación, lo que yo leo es que las universidades en materia de formación para litigación han hecho o están de la manera que pueden haciendo su tarea. El Club de Litigación ha marcado un antecedente importantísimo que no se puede desconocer, y la generación de un instituto desde el Colegio de Abogados implica institucionalizar el interés, generar el espacio a partir del cual podamos, como decíamos, repasar, estudiar, mejorar nuestras habilidades, donde podamos, a través de la interacción con otras instituciones, generar acciones académicas de formación y de entrenamiento, sobre todo, porque el proceso penal, el nuevo proceso penal en Corrientes y el nuevo proceso civil y comercial
El primero, marcadamente adversarial; el segundo, cada vez con mayores elementos de adversarialidad, nos está señalando que la oralidad que venimos manejando hasta ahora, que ha sido positiva en algunos casos por los resultados, tiene que mejorar cualitativamente. Y la mejora cualitativa se pasa a través de determinar y clarificar los roles de las partes, de los abogados y de los jueces en las audiencias, básicamente, ¿sí? Y sobre esa línea es que tenemos que trabajar, y porque la idea es comenzar a trabajar rápidamente por la inminente puesta en vigencia de todos estos ordenamientos, es que hoy ya vamos a trabajar con un tema que es nuevo, que es el tema de los alegatos de apertura. Hemos invitado a 3 profesionales con una enorme experiencia en el tema. En la pantalla que aparece como aula 8, vista profesor, está el doctor Gustavo Calviño, desde la Universidad Austral. El doctor Julio César Cueva nos acompaña desde Ecuador. El doctor Emil Víctor del Río, desde acá, desde el otro lado del charco, desde la provincia del Chaco. Lo vamos a ir presentando oportunamente, pero ¿sobre qué vamos a trabajar? Vamos a trabajar sobre alegatos de apertura. Esto que para los procesal penalistas y los que hacen litigación penal, digamos, es un concepto habitual, conocido en los torneos de litigación, en los clubes de litigación, y ahora, por supuesto, en los ordenamientos procesales, es una novedad total y absoluta en la Argentina y en gran parte de Latinoamérica, con la inclusión de los alegatos de apertura en el artículo 463 del nuevo Código Procesal Civil y Comercial, el espacio que tienen las partes para poder presentar su caso, ¿no? En este sentido, vamos a presentarle entonces como primer expositor al doctor Gustavo Calviño. Gustavo, lo primero que tengo que decir es que generosamente me cedió los antecedentes para poder aportarlos sobre la mesa de discusión en la reforma del Código Procesal Civil. Los antecedentes del protocolo que él había diseñado para la provincia de Chubut. Muchas de las ideas y de los textos de él son hoy normas dentro del ordenamiento procesal civil nuestro. Gustavo, por supuesto, es abogado de la UBA, es magíster y doctor en Derecho, es director de la maestría en Derecho Procesal y del Departamento de Derecho Procesal Civil de la Universidad Austral, profesor regular adjunto de la Universidad de Buenos Aires, es profesor en numerosísimos posgrados de Argentina y de Latinoamérica, tiene 4 libros, más de 30 artículos, es decir, tiene, y sobre todo es un gran viajero, ¿no? Un gran viajero porque toda América Latina sabe de sus aportes a través de distintas exposiciones y presentaciones. Y la verdad, cada vez que lo llamamos es una novedad saber dónde está en ese momento de qué avión se está bajando. Así que, Gustavo, si te parece, los primeros 20 minutos para vos. El propósito es que todos podamos ver el partido Argentina-Brasil, así que tenemos que optimizar el uso del tiempo y ojalá, acá dice la doctora Gómez, dice todos alumnos de quién, lo del instituto, seguramente la doctora Gómez, probablemente, casi seguro. Empezamos contigo, Gustavo, entonces, 20 minutos y ojalá nos dé el tiempo luego para alguna ronda de reflexiones. Bueno, muchísimas gracias, José María. Muy buenas tardes para todos. Estoy aquí desde la Universidad Austral porque tenía reuniones por el tema de la maestría en Derecho Procesal, que va a empezar ahora también en el 2022. Y justamente, ¿no?, compartiendo un poco la idea que surgió hace ya mucho tiempo y que vi plasmada hace varios años ahí en Corrientes, en aquella oportunidad donde asistí a una sesión del Club de Litigación. Realmente salí sorprendido en ese aspecto. Y bueno, y hoy en día son muchos los que se están subiendo al barco de empezar a ver la importancia de la litigación y el aporte que a la justicia pueden hacer los abogados litigando mejor. Y sé que en Corrientes están trabajando muchísimo en pos de esta idea, por eso mis felicitaciones al Colegio de Abogados y al Instituto que están formando, y por supuesto desde ya que tienen todo nuestro apoyo y toda nuestra colaboración, porque compartimos una manera de entender el fenómeno de la justicia y sobre todo compartiendo este deseo de
de que nuestros hijos puedan tener una mejor justicia en el futuro. Hay un punto interesante que básicamente nos ocupa en estos minutos, que voy a respetar a rajatabla por el partido de Brasil y Argentina, y sobre todo porque siempre me gusta respetar el tiempo que tan generosamente me conceden, más allá de que tendría que tener un largo rato de agradecimientos, ¿no? por esta oportunidad. Quiero hablar de esta figura un tanto exótica que felizmente han incorporado en el Código Procesal Civil de la provincia, que es el alegato de apertura en materia civil. No hay antecedentes de la figura, salvo lo que se verifica en Ecuador a partir del COGEP. Y yo entiendo que esto de incorporar los alegatos de apertura en una audiencia preliminar tiene una incidencia práctica y hasta de perspectiva en lo que es la litigación muy importante y mucho más allá de lo que se puede pensar al respecto. Primer punto. Las reformas procesales civiles en Latinoamérica, pero sobre todo en la Argentina, vienen entendiendo que la oralidad es un cambio de modelo, un cambio de paradigma, cuando en realidad la oralidad es importante, pero no te modifica lo que es el sistema de justicia. En realidad se maneja como una regla de procedimiento. Ahora, ¿por qué esto del alegato de apertura es importancia? Porque, a ver, el alegato de apertura, que típicamente es una figura del proceso adversarial, y yo hace muchos años soy un convencido de que la justicia civil o el proceso civil tendría que ir migrando hacia el sistema adversarial, o tendría que imponer el sistema adversarial. Y esto sobre todo por algo muy, muy interesante y básico que dijo hace muchos años un gran procesalista español, Andrés de la Oliva. Cuando a Andrés de la Oliva le preguntaron qué hacer con la justicia civil española, que estaba prácticamente detonada a finales de los 90, Andrés de la Oliva hizo dos preguntas. La primera es, ¿qué tengo yo acá en España? ¿Muchos jueces o pocos jueces? Y le respondieron, pocos jueces. Segunda pregunta, ¿qué tengo acá en España? ¿Muchos abogados o pocos abogados? Le respondieron, muchos abogados. Y Andrés de la Oliva dijo, tras cartón, pues hombre, que trabajen los abogados. Esto implica justamente el cambio que sí se hizo en la justicia o en el proceso civil español, de ir hacia el sistema adversarial, donde en realidad hay una concepción distinta de la justicia. Por lo tanto, lo que se busca es, en base a la responsabilidad de los abogados y las partes, tratar de bajarle la carga de trabajo de los jueces y separar las funciones. Es decir, poner a los abogados a litigar y a los jueces a resolver. Y en esta tónica de poner a los jueces a resolver y los abogados a litigar, el alegato de apertura es muy importante. ¿Por qué? Porque en verdad es donde el juez podría estar tomando conocimiento del caso con total claridad para asistir a la audiencia preliminar o previa y después para conocerlo en la audiencia de vista de causa o de prueba. Y esto es una bondad porque, en definitiva, hay quienes entendemos que es mejor que el juez la tarde anterior esté dictando una sentencia y no repasando un expediente para tratar después de litigar interrogando testigos o tratando de incorporar una teoría del caso. Por eso, esta figura del alegato de apertura es muy importante y es, como decía José María, en el fondo, y esto creo que lo vamos a compartir, un paso adelante donde de alguna manera se está poniendo en el horizonte la importancia de la litigación adversarial, que también es posible en el proceso civil. De hecho, hace tiempo se está trabajando, gracias a toda la experiencia, el manejo y las destrezas que tienen los penalistas, en traer todas esas herramientas aplicables al proceso civil. Por eso se viene justamente cambiando también la forma de enseñar en algunas universidades, la forma de trabajar en posgrados, y se vienen también alentando esta clase de emprendimientos como los que van a hacer con respecto al instituto que está comenzando su actividad hoy. Y esto implica, ni más ni menos, que una nueva manera no solamente de enseñar y de aprender, sino de ejercer la abogacía. ¿Por qué? Porque tenemos que ir rumbo a una abogacía responsable.
Esto implica que el abogado tiene que cambiar su formación y hasta su preocupación. Esto requiere de un gran esfuerzo y de una gran preparación. Y no solamente una preparación general, y no solamente una preparación jurídica normativa, sino también una preparación práctica enfocada en el caso. Y a ello voy. Litigar es un arte. Hablemos del arte de litigar. Y este arte de litigar es de lo más complejo. ¿Por qué? Porque exige ciertas cuestiones para lo cual nos forman las universidades y otras para las que todavía no. Por eso el arte de litigar exige una gran formación jurídica teórica, pero también una gran formación práctica, sobre todo en el manejo de destrezas de litigación. Y esta abogacía responsable en este nuevo modelo, en esta nueva manera de trabajar del abogado, donde lo que se busca es que a partir del mejor ejercicio profesional mejore la justicia, requiere el dominio de distintas facetas. Primero, el dominio del caso. Para dominar el caso hay que manejar la metodología de la teoría del caso. La teoría del caso es la columna vertebral de toda litigación. Yo no podría siquiera poner la primera letra en un escrito de demanda o la primera letra en un escrito de contestación de demanda si antes no tengo una teoría del caso. Y la teoría del caso, con sus tres componentes, el fáctico, el jurídico y el probatorio, requieren de una cantidad de conocimientos generales, como les decía, pero también de un dominio de los elementos fácticos del caso y además, atención con esto, y es algo en lo que vamos a tener que trabajar también en las universidades y en los posgrados, requieren que el abogado maneje técnicas de investigación. El abogado es el que al preparar el caso es el que debe estar en contacto con la prueba, sacar nueva información de la prueba, ejercer ese razonamiento inferencial que denominamos abducción, que es el que permite generar nuevas hipótesis y líneas de investigación. Es decir, tratar de entender que la abogacía implica ir a los tribunales a demostrar lo que pasó y no ir a ver lo que pasó. No es una excursión de pesca. Y esto que está tan claro en el proceso penal de carácter acusatorio dentro del modelo adversarial es como si fuera algo extraño, una rara avis en el proceso no penal. Entonces el manejo del caso es fundamental para poder litigarlo después, manejando estas tres patas que requieren una formación donde el abogado tiene que manejar no solamente derecho procesal, no solamente teoría general del proceso, sino tener un manejo muy importante de los fundamentos probatorios y un manejo de los elementos fácticos del caso. ¿Por qué? Porque todo eso se va a poner en funcionamiento en aquel lugar donde se conjuga la teoría y la práctica como en ningún otro, que es la sala de audiencias. En la sala de audiencias tenemos que estar capacitados y preparados para tomar decisiones instantáneas. Esas decisiones que las vamos a poder tomar en base a nuestro manejo de teoría general del proceso, de derecho probatorio y sobre todo de las cuestiones fácticas y jurídicas del caso. Son decisiones instantáneas muy difíciles de tomar de un lado y del otro del mostrador. Pero tampoco alcanza con el manejo del caso y una buena teoría del caso, porque la prueba no habla por sí sola y por lo tanto hace falta un manejo acabado de las herramientas de litigación. Saber hacer un buen alegato de apertura, un buen interrogatorio, un buen contrainterrogatorio, un alegato de clausura, etcétera, etcétera, etcétera. Para eso nos tenemos que formar los abogados, porque como hablábamos hace unos meses con una importante magistrada uruguaya, no hay nada mejor para el juez que tener que dictar una sentencia en un proceso donde los abogados litigaron magníficamente bien. Ahí tiene que estar el aporte de los abogados, de esa litigación responsable y de ese acompañamiento que los colegios de abogados y las universidades tienen que dar. Porque esto es poner en juego los derechos de las personas. Cuanto mejor litiguemos, mejor aprendamos a ejercer el derecho de defensa, vamos a tener
resoluciones, decisiones judiciales de mejor calidad. Ahora, yendo, ya para ir cumpliendo el tiempo, yendo a esa innovación que hay a nivel argentino, sin duda, en el Código Procesal Civil de la provincia de Corrientes, en el artículo 463, que es la incorporación de la teoría del caso. Está legislado en base a un tiempo, hasta 10 minutos, y se pone claramente que la teoría del caso, en ese lapso, debe referirse a las pretensiones y defensas ya deducidas. Es decir, hay toda una técnica y una metodología para hacer el alegato de apertura en base a la teoría del caso. Ese tiempo fijado, de 10 minutos, es un tiempo donde el abogado lo debe aprovechar, para lo cual debe elegir perfectamente qué exponer en ese momento, a efectos de que el juez pueda representarse sin más cuál es la posición que asume en ese pleito. A veces no es fácil, en tan poco tiempo, pero esto es un tema de preparación. Si el abogado viene trabajando el caso y viene con una buena teoría del caso, va a saber aprovechar bien ese alegato de apertura. ¿Qué es el alegato de apertura? ¿Es ir a explicar teorías jurídicas e ir a dar distintas posiciones doctrinarias? No. Es simplemente adelantar en base a las pretensiones y defensas qué es lo que vamos a estar haciendo a posteriori con la prueba. Es decir, desde el punto de vista práctico, el abogado, sobre todo en el proceso civil, se va a tener que acostumbrar a que en el alegato de apertura va a tener que convencer al juez por qué sus pruebas sí. Y por qué esas pruebas van a servir para confirmar el presupuesto de hecho de la norma cuya consecuencia jurídica beneficia a su cliente. Porque en el fondo, cuando litigamos, estamos yendo a los tribunales a afirmar hechos que, llegado el caso, tendremos que demostrar para que puedan ser el disparador de una consecuencia jurídica que nos favorece. Entonces, en este juego el alegato de apertura es muy importante porque, sin ningún lugar a dudas, da una información de calidad al juzgador para que pueda, de alguna manera, circunscribirse a lo que es el objeto del proceso, poder determinarlo, como también dice el código, y a su vez, esto es de suma importancia, a efectos de poder proveer admitiendo o inadmitiendo la prueba. Atención con esto, que es otro punto para trabajar, porque básicamente en la Argentina, y acá tengo que ser un poco crítico, en cuanto a lo que es la oralidad de los procesos civiles y determinadas pruebas piloto, se está haciendo un enfoque de la prueba y de su admisión con el objetivo de limpiarla, no con el objetivo de verla como un derecho. Actualmente la doctrina, sobre todo la europea desde hace muchos años, viene alertando de que existe un componente fundamental en el derecho de defensa en juicio, que es el derecho a la prueba. Los que recurren a la justicia tienen un derecho a la prueba. Por lo tanto, en un alegato de apertura, de alguna manera esa defensa que tiene que hacer el abogado de su derecho a la prueba, el derecho a la prueba del cliente, va a ser muy importante. Hay mucho más para ver al respecto, pero básicamente, en esto de la litigación responsable, en esto de la tarea fundamental del abogado, en esto de lo que es el desafío de la litigación adversarial, el alegato de apertura es el primer paso que empieza a demostrar la puesta en acción de su teoría del caso y de su práctica probatoria. Porque atención, esto todos lo sabemos, no alcanza con hacer una gran demanda o una espectacular contestación de demanda. Porque, atención, la prueba, como decía Carneruti, es actividad. Entonces, esa actividad comienza justamente con este alegato de apertura, donde en definitiva después vamos a tener la decisión sobre la prueba y tener que practicarla. Por eso, en definitiva, los desafíos para la abogacía son muchos. La necesidad de estos espacios como el que están abriendo hoy acá y que tengo el honor de participar en esta primera sesión son realmente determinantes si es que queremos tener una justicia mejor. Termino con lo siguiente. ¿Qué esperamos nosotros de las reformas procesales civiles? Es hora que los abogados nos sentemos en la esquina a esperar
que las cosas mejoren viniendo desde arriba? ¿O es hora de que los abogados nos preocupemos por aportar a que el sistema de justicia esté mejor? Por eso, estimado José María, estimados colegas, realmente con mucho regocijo, con mucho beneplácito, participo de esta actividad y por supuesto yo entiendo que van a hacer muchísimo, van a continuar con su obra y van a hacer un aporte trascendental para que la justicia de Corrientes, sobre todo en el proceso civil, rápidamente empiece a ver unos frutos de mejora. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Gustavo. Impecable el respeto del tiempo. Vamos a seguir entonces con una segunda exposición. En este caso vamos a invitarlo a Julio César Cueva García. Tengo el honor de conocer a Julio César por haber sido compañero de estudio de posgrado. Es de Ecuador, es licenciado en Ciencias Políticas, es abogado, es magíster en Derecho Penal, en Litigación Oral, en Derecho Procesal, es doctor en Derecho Constitucional, y tiene una profusa, muy amplia trayectoria en lo que es la litigación, y evidentemente acompañado en una muy interesante mixtura con la formación personal y la formación de otros colegas a través de la actividad académica e incluso en la formación, por ejemplo, en la Escuela de Fiscales y el Consejo de la Judicatura de Ecuador. En todos los casos de nuestros expositores, claramente que sus currículum son muy amplios, nos limitamos a señalar aquello más esencial, más importante, como para que puedan tener un esbozo de su actividad y a partir de ahí también comprender cada una de sus presentaciones. Julio César, un enorme placer y un enorme agradecimiento porque ante el primer WhatsApp la respuesta fue sí, decirme diga la hora y acá estamos. Muy amable, ¿eh? Buenas noches con todos. Saludos desde Ecuador, un abrazo fraterno desde la mitad del mundo. Gracias a ti, José María, por la invitación. Gracias por tus gentiles palabras, inmerecidas, sin duda. Gracias, muchísimas gracias. Bueno, en el Ecuador tenemos 3 códigos de procedimiento que regulan todas las materias. Empecemos por ahí. Tenemos nuestra Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que regula todos los procedimientos constitucionales, desde el habeas corpus, el habeas data, acceso a la información pública, acciones de protección, que en otras partes se conocen como los amparos, ¿verdad? Y tenemos, solamente para esa materia, tenemos lo que es el Código Orgánico General de Procesos, COGEP, tiene el mismo nombre que en Colombia, que regula todas las materias excepto la materia constitucional y la materia penal. Y tenemos el Código Orgánico Integral Penal que regula todos los procedimientos penales. El COGEP está vigente desde mayo del 2015, el COIP está vigente desde agosto del 2014 y la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional está vigente desde octubre del año 2009. No obstante lo cual, el Ecuador entra a un proceso de oralidad a partir del año 2000, de oralidad parcial en las materias laboral, en niñez y adolescencia, en materia penal, pero ya a raíz del 2009, cuando entra en vigencia la ley que regula las acciones constitucionales, y ya más concretamente en el 2014 y 2015 con los códigos relacionados con materias civiles y penales, el Ecuador entra en su totalidad a la oralidad. Bueno, dicho esto, es importante que tomen en cuenta que, y previo a entrar a hablar de lo que es el alegato de apertura, que un litigante, un buen litigante debe de conocer, sin lugar a dudas, lo que es la parte sustantiva de la materia sobre la que litiga. Por ejemplo, si usted litiga en materia penal, tiene que conocer lo que es derecho penal, teoría del delito. Si es materia civil, pues lo que ahí dice el Código Civil, el Código Mercantil. Debe de conocer la parte sustantiva. Pero también debe conocer y manejar a la perfección la parte del procedimiento, la parte adjetiva, para que usted pueda interponer sus recursos y todo lo que tenga que ver con el procedimiento a tiempo y en el momento oportuno, por el principio de preclusión
una vez transcurrido pues el tiempo oportuno, pues esa etapa ya no regresa y eso puede ser perjudicial para que el caso termine anticipadamente, no necesariamente por acuerdo, sino por la falta oportuna de actuación del abogado. Pero también debe de conocer derecho probatorio, debe de conocer a la perfección lo que son las reglas de evidencia, como las llaman en los Estados Unidos, la exclusión de la prueba y las excepciones a la exclusión probatoria, porque de eso depende lo que usted pueda rescatar en su favor o lo que pueda extraer de la prueba del contrario, para que en su momento pues no le sea tan pesada la carga en el momento de defender el caso de su cliente. Pero algo importante, y vamos entrando ya en materia, debe de conocer litigación y litigación oral. Muchas veces se confunde, por quienes no conocen mucho del tema, las reglas de procedimiento con las reglas de litigación oral. Son dos cosas completamente distintas. Como lo decía Gustavo anteriormente, se requiere de tener, pues, obviamente, conocimientos y técnicas de litigación, porque esto es una estrategia. El juicio en sí mismo es una estrategia, ¿verdad? Y la teoría del caso, el alegato de apertura, es el momento en el que nosotros develamos a la otra parte y al juez en cierta forma, nuestra estrategia, o por lo menos la idea de lo que va a hacer el juicio. Ahora bien, el alegato de apertura, la teoría del caso, sí tiene los tres elementos que mencionó Gustavo, el probatorio, el fáctico, ¿verdad? Y tiene también, obviamente, aparte de hablar de la prueba y de la parte fáctica, tenemos que hablar del derecho, porque en su momento tenemos que saber generar el vínculo causal entre el derecho y los hechos. Ahora bien, en el código que ustedes inauguran, he visto que para el alegato de apertura se dan 10 minutos. Es importante tomar en cuenta lo siguiente. Los jueces, como todo ser humano, tienen un tiempo máximo de atención, luego de lo cual ya pierden el interés. Por lo tanto, muchas veces, incluso aunque pudiera parecer que 10 minutos es poco, en un momento determinado 10 minutos pudieran ser mucho, pudiera ser exageradamente mucho tiempo. El alegato de apertura no es mejor porque es más largo, sino es mejor porque es más contundente. Yo siempre hago este símil en mis clases de respecto del alegato de apertura, pero sobre todo de la teoría del caso. Es más o menos como el tráiler de las películas, ¿verdad? Cuando nosotros vamos al cine, antes de la película, por lo menos aquí en el Ecuador ocurre, imagino que en Argentina también, nos pasan los previos de películas que están por estrenarse, ¿verdad? ¿Qué es lo que ponen los que hicieron la película en el tráiler? Ponen las mejores escenas de la película que vamos en un momento a ver a futuro. ¿Por qué? Porque la idea es generar en el espectador una expectativa de que eso me gustó, quiero ver esa película. Bueno, nosotros tenemos que generar el mismo interés en nuestro alegato de apertura respecto del juez. El juez, al final de escucharnos a nosotros, tiene que querer escucharnos cuando nosotros practiquemos nuestra prueba. Tiene que quedar impresionado de nuestro alegato de tal forma que él quede a la espera de ver cómo probamos lo que acabamos de ofrecer en nuestro alegato de apertura. Ahora bien, ¿qué es lo importante también aquí? Eso no significa que nosotros vamos a sacrificar la realidad o la verdad en aras de impresionar al juez. Porque si nosotros creamos una falta expectativa, la respuesta adversa la vamos a tener en la sentencia. Por lo tanto, jamás se recomienda ofrecer algo que durante la práctica o el desfile probatorio no se va a poder demostrar. Es decir, no por impresionar al juez le vamos a ofrecer y vamos a hablar de lo espectacular que va a ser la práctica de una prueba pericial, por ejemplo, si nuestro perito no está en condiciones de hacer algo tan maravilloso como lo que nosotros vamos a ofrecer. Debemos ser realistas, pero debemos de crear la suficiente expectativa para que el juez esté interesado en escuchar lo que nuestros testigos van a decir, lo que nuestros peritos van a decir, lo que nuestra prueba documental va a aportar. Ahora bien, tenemos que tener cuidado de no dar muchos detalles. ¿Por qué no debemos dar muchos detalles? Porque entonces le quitamos peso al testimonio de los testigos. Si yo doy muchos detalles, me pierdo en ellos y pierdo la esencia del alegato de apertura. Pero además, cuando esos detalles sean repetidos por los testigos, va a dar la impresión de que los testigos han dado un testimonio entrenado y eso en consecuencia les va a restar credibilidad frente al juez.
No nos olvidemos de lo siguiente. El juicio oral, al final del camino, es un juicio de credibilidad. Cuando el juez le da la razón a una parte y no a otra, lo que en realidad está diciendo es: usted me convenció a mí. Yo le creo a usted, no le creo a la otra parte. Y por eso le doy la razón. Por lo tanto, esa credibilidad debe ser o viene desde varios ángulos. Primero, la credibilidad que genera el abogado con su sola presencia. Aunque a ustedes les parezca mentira, para quienes nos escuchan y recién entran o están entrando al tema de la litigación, cada vez que a un juez le cae una causa, parece mentira, pero lo primero que pregunta es: ¿quién es el abogado? ¿Quiénes son las partes? Porque la imagen del abogado llega al tribunal 5 minutos antes que el abogado. El juez, solo con saber quién es el abogado, ya sabe si le va a creer o no le va a creer. Eso es importante. Y por eso es importante reforzar nuestra credibilidad. Pero también es la credibilidad de nuestros testigos. Es la credibilidad de la forma en que nosotros practicamos nuestra prueba. Ahora, es importante también, como parte de ese ejercicio de credibilidad, que empieza con el alegato final, no solo no ofrecer cosas que no vamos a cumplir, sino también ser lo más objetivos posibles. Nosotros no podemos perdernos en subjetividades, no podemos hablar de la otra parte en términos o de lo que hizo la otra parte en términos subjetivos, porque entonces perdemos credibilidad. Debemos, como litigantes, apartarnos un poco de eso y no incurrir probablemente en la tentación de hablar de la otra parte como un deudor moroso, incumplido, impago, ¿verdad? Fraudulento y ese tipo de expresiones que lo que dan la impresión es que el actor, el demandante, es el abogado y no el cliente. Nosotros no podemos caer en eso, pero además debemos de asegurarnos de que nuestra prueba no caiga en eso. Ahora bien, ¿qué es el alegato de apertura propiamente dicho? Es la historia que nosotros le contamos al juez de cómo nosotros decimos que ocurrieron los hechos. ¿Qué fue lo que desde nuestra perspectiva ocurrió? Pero además le contamos con qué elementos contamos nosotros para demostrarle que las cosas así fue como ocurrieron y no de otra forma. Y entonces mencionamos cuál va a ser nuestro desfile probatorio, pero sin entrar en los detalles, porque esos detalles le corresponden exclusivamente a los testigos, le corresponden exclusivamente a la prueba. No nos corresponde a nosotros ir más allá de contarle al juez qué es lo que sugerimos o cómo sugerimos que debe verse la prueba, qué es lo que nosotros estamos en condiciones objetivas, razonables, pero sobre todo creíbles de probar, y cómo esa prueba demuestra que los elementos de lo que está en la ley se han cumplido de tal forma que él a mí me dé la razón y diga: es usted la persona que ha podido determinar que usted tiene la razón en la medida en que ha sido capaz de traerme una prueba que a su vez demuestra lo que usted me dijo a mí en el alegato de apertura. ¿Okay? En el Ecuador, en el Código Orgánico General de Procesos, tenemos varios procedimientos. Tenemos el procedimiento monitorio, el procedimiento sumario, que es la primera instancia en una sola audiencia, pero tenemos el procedimiento ordinario que, igual que en el caso de ustedes, se hace en 2 audiencias. En esta primera audiencia, que también se llama audiencia preliminar, las partes primero concurren ante el juez. En el caso ecuatoriano tienen que concurrir de forma personal o haber otorgado un poder para que el abogado pueda transigir y representar a la parte. El juez verifica la presencia de las partes procesales en el estrado. Hecho esto, la audiencia da inicio con algo que es importantísimo, que vendría a ser los límites que las partes se ponen para la litigación, que no es otra cosa que fijar los puntos objeto de la controversia, ¿verdad? Es decir, ¿qué es lo que vamos a litigar? Vamos a litigar un pagaré, vamos a litigar el incumplimiento de un contrato. ¿Qué es lo que vamos a litigar? El objeto de la controversia. En nuestro sistema procesal, el juez sugiere el objeto de la controversia y consulta a las partes si están de acuerdo que ese sea el objeto de la controversia, si hay que ampliarlo o hay que reducirlo,
Y eso el juez lo hace en relación a la demanda y a la contestación a la demanda. En el caso ecuatoriano tenemos tenemos demanda, contestación a la demanda y la contestación a la contestación de la demanda de ambas partes. Con esto el juez sugiere a las partes lo que sería el objeto del proceso, en este caso lo que vendría a ser sobre qué vamos a litigar. Una vez que ha concluido esto, el juez escucha el alegato de apertura de las partes, que es el momento en que el juez empieza a enterarse, si cabe el término, más allá de que tenga una demanda por escrito, de qué es lo que la parte dice que ocurrió, cómo ocurrió, cómo sugiere que debe de ser visto por el juez y de qué forma lo va a aprobar. Hecho esto, terminado esto que vendría a ser el alegato de apertura, la parte en que el juez escucha a las partes, que es obligatoria porque en nuestro código sí está debidamente delimitado cada uno de estos pasos, el juez procede a pedir a las partes la posibilidad o a ocultar a las partes sobre la posibilidad de que pueda haber un acuerdo. Si existe un acuerdo, el juicio termina, el acuerdo puede ser parcial y se litiga sobre aquella parte que no haya habido acuerdo. Si no hay acuerdo, inmediatamente el juez pasa a pedir el anuncio de prueba. Ya esto no es práctica de prueba todavía, simplemente el anuncio de la prueba. Estamos hablando de cuál es la prueba documental, cuál es la prueba pericial y además la testimonial. Y cada parte escoge el orden en que va a practicar su prueba. Es decir, muchas veces los abogados lo que hacemos es el mismo orden, es el que ponemos en la demanda, pero no obstante lo cual nosotros en el momento de la audiencia podemos alterar ese orden, porque como ustedes conocen, pues está privilegiada la oralidad. De tal forma que yo empiezo a practicar mi prueba en el orden que yo estimo conveniente, yo decido eso, y lo más recomendable es hacerlo en el mismo orden en que yo fui narrando los hechos que han ocurrido, materia de obviamente el alegato inicial. Por eso el alegato inicial es importantísimo, porque realmente es el mapa, es la brújula desde la cual yo voy a dirigir lo que viene, lo que es el resto del proceso. Si yo no tuviera una teoría del caso, yo practicara una prueba que no tiene sentido, yo practicara una prueba que se haría divorciada una cosa de otra, los testimonios por un lado, la prueba documental por otra, la prueba pericial por otra. Entonces, la teoría del caso es la que me permite a mí organizar la prueba, escoger el orden de práctica de la prueba e ir demostrando cada uno de los elementos fácticos de mi teoría del caso a fin de concluir que las cosas ocurrieron de la forma en que yo dije que ocurrieron y en consecuencia estar en condiciones de sugerirle al juez, ¿verdad?, la manera en que debe de resolver, porque al final del camino, pues cuando terminamos con el alegato de clausura, lo que hacemos es cómo le sugerirle al juez la manera en que debe de resolver. Todo lo cual no pudiera hacerse si es que no hemos tenido una teoría del caso que además de hablar sobre la parte fáctica, debe de ser otra cosa que es importante, debe ser creíble. Cuando usted en la teoría del caso intentando pues sorprender al juez o impresionar al juez, se olvida de que viola las leyes de la lógica, viola las leyes de la razón, pero a veces también parece mentira, violamos las leyes de la ciencia, ya el juicio nace perdido para nosotros, porque nosotros no tenemos forma de hacerle creer a alguien algo que viola las cosas que nosotros normalmente conocemos como normales, lo que también llamamos nosotros las reglas de la experiencia. De tal manera que al momento de elaborar un alegato de apertura tenemos que también tomar en cuenta eso, lo que vendrían a ser las reglas de la ciencia, las reglas de la experiencia, las reglas de la lógica, las reglas razonables de cómo alguien incluso pide algo. Y solo para darles un ejemplo, ¿verdad? En una teoría del caso, un modelo, en una demanda reciente, teníamos a alguien que demandaba, por un lado, visitas, pero cuando ustedes leían o escuchaban su teoría del caso y lo que proponía, realmente lo que había era estaba disfrazada, una tenencia compartida a título de regulación de visitas. ¿Cuál fue el resultado de esa desproporción? Perdieron el caso. ¿Por qué? Porque en una regulación de visitas de un padre para su hijo, usted tiene ciertos días a la semana, tiene ciertas horas, pero cuando la otra parte le demuestra que su pretensión, ¿verdad?,
y su teoría del caso sobre aquello de me cambié de trabajo y quiero llevarme a mi hijo a otro lado, pero además quiero, por ejemplo, todos los fines de semana, y usted lo que está pidiendo es el 68% del tiempo, de los días del año, es evidente que usted no está demandando visitas. Usted lo que está demandando es una tendencia compartida, por así decirlo. Entonces, ese caso con una teoría que no va de la mano de la realidad y que además es desproporcionada en su pretensión, va a traer siempre como consecuencia un resultado adverso. Entonces, la teoría del caso debe ser creíble, razonable, proporcional y sobre todo no violar las reglas de la lógica, las reglas de la experiencia, las reglas de la ciencia. Debe de ser, además, no puede ser, contradictoria. Yo no puedo decir una cosa y después aspirar a otra. Le doy un ejemplo en materia penal. Yo no puedo decir mi cliente, señores jueces, va a quedar demostrado que no lo mató, pero el subsidio de que ustedes consideren que lo mató fue en defensa propia. Entonces el juez lo va a mirar a usted y le va a decir, a ver, si usted no lo mató, ¿cómo es que está muerto en defensa propia? O usted lo mató o no lo mató, pero no son consecuentes ambas cosas. De tal forma que hay que tener mucho cuidado con eso, justamente para no perder lo más importante que tiene usted al momento de litigar, pero además lo más importante que tiene un abogado que se para en un tribunal, que es su credibilidad. Dicho esto, pues les agradezco nuevamente la gentileza de haberme escuchado. Ha sido un honor para mí estar y compartir con ustedes estos momentos. Bueno, muchas gracias, Julio César. Yo a Julio César le compliqué el pedido pidiéndole que hablara del alegato de apertura civil, pero en la medida que pudiera, que nos ilustrara sobre el proceso penal también. Entonces, creo que lo hizo maravillosamente y básicamente porque un poco tenemos que empezar cuando empezamos a hablar de adversarialidad, estas distinciones tan propias de nuestro conocimiento, de nuestra rama del derecho y que tienen más bien una finalidad de estudio. Cuando se trata de un sistema adversarial, queda demostrado en los países que ya lo tienen instalado, la rama del derecho que se aplique es prácticamente intrascendente, porque las herramientas de litigación son básicamente las mismas. En este sentido, lo que quería señalar es que la introducción del alegato de apertura lo van a encontrar no con ese nombre. Esto es parte de la negociación que surgió en la comisión reformadora. Lo van a encontrar en el inciso C del artículo 463, que incluso está redactado no desde la actividad de las partes, sino del juez. Habla de el juez deberá oír a las partes, cuando si estamos hablando de un proceso adversarial o de esta verdadera distribución de que estamos hablando, tendría que ser las partes que pondrán su teoría del caso. Bueno, hubo resistencias a por ahí hacer cambios tan evidentes, entonces no se eligió colocar la frase teoría del caso, no se permitió colocar la frase alegato de apertura, pero creo que con la descripción queda claramente establecido en ese inciso de que se trata, en materia de litigación oral, se trata de ese acto. Y que se integra en la regulación con una regulación muy específica en materia penal civil de lo que serían el examen, el contraexamen, las objeciones y luego el alegato de clausura oral también. Y esta regulación de las objeciones, por ejemplo, es totalmente novedosa en la Argentina en materia civil porque no se registran antecedentes en este sentido. Y esta es la nueva práctica que tenemos que desarrollar, a eso apuntamos. De nuevo, muchas gracias, Julio César, y si te quedas un ratito, por ahí podemos intercambiar algunas ideas. Bueno, finalmente la presencia del doctor Víctor del Río. Él nunca me deja que lea su currículum, pero yo simplemente voy a esbozar lo poco que sé de él. Hace muy poco tiempo juró como ministro del Superior Tribunal de Justicia del Chaco, luego de una carrera de aproximadamente casi 30 años en el Poder Judicial, pasando desde los más bajos, pasando digamos, por toda la estructura escalafonaria, empezando bien de abajo, recibiéndose, graduándose mientras trabajaba como empleado judicial, siendo luego secretario, después fiscal, después juez de cámara. Víctor tiene una
una especialización en Derecho Procesal y una enorme capacitación, incluso internacional, en todo lo que tiene que ver con magistratura. También se lo reconocemos, quienes estamos en estos temas de litigación, por el fuerte impacto que ha generado su accionar en el establecimiento de la ley de juicios por jurados, primero penal en Chaco y luego en materia civil y comercial. Y bueno, uno de los fines de este instituto también es empezar a dar discusiones que no se están dando todavía en Corrientes, porque si bien el año pasado tuvimos una intentona, un proyecto de juicio de ley de juicio por jurados penales, no fue más que una acción desconexa donde prácticamente uno lo primero que tendría que plantearse es por qué razón Corrientes todavía no debate estos temas. Si no será que esa resistencia que vimos en la discusión del proceso civil y comercial no está tan bien presente en materia penal. Desde el instituto deberíamos de generar estos espacios también de análisis. Bueno, Víctor, tus 20 minutos para los penalistas, para los procesal penalistas, porque aclaramos el Instituto de Litigación Oral en todas las diversas áreas de trabajo de los abogados. Bueno, José María y a todos los que están aquí en esta sala presentes, un gusto estar compartiendo con ustedes, especialmente primero la presidenta del Colegio de Abogados, al reciente formado grupo de litigación, José María, como siempre, intrépido y avasallante en todas las ideas que lleva adelante en este tema, con la cual hemos compartido una larga prédica en las provincias de Norte juntos, trabajando en los procesos de litigación. Así que un gusto compartir con vos nuevamente. Obviamente un honor participar junto con el doctor Calviño, docente destacado de nuestro país, y el gusto de conocer también al doctor Cuevas García de Ecuador. Bueno, veo tanta gente conocida aquí también, como la querida Graciela, que tantas veces hemos estado juntos y que la verdad es de estar aburrida de escucharme, y algunos otros de los clubes de litigación, que yo soy parte de esa familia, digamos, que constituimos todos los litigantes. Yo recién acabo de salir de un poco esto que decía vos, José María. Acabo de salir de me escapé antes de tiempo, incluso un congreso internacional de juicio por jurado que se está realizando aquí en forma virtual, y acababa de escuchar a varios expositores del extranjero, profesor Hiroshi de Japón, algunos profesores de Canadá, de Estados Unidos, de algunos países europeos, norteamericanos, españoles, y hablando como aún en ciertos países hay tal resistencia, no solamente a instituciones tan centenarias como el juicio por jurado, sino incluso aún con respecto a los modelos adversariales de los litigios, de litigación adversarial. Así que realmente estamos, me llamó la atención esto, ¿no? Que en países que están transformando su sistema, en Georgia incluso, países nuevos europeos que han intentado transformar sus sistemas judiciales precisamente como forma de legitimación y de una justicia más cercana, se ven todavía envueltas en estas discusiones que tienen que ver con esto que vos acababas de hablar recién, José María, de esto era dificultoso de poder plasmar estos modelos de litigación que respeten finalmente un sistema. Para esto están hechos los sistemas adversariales, para respetar finalmente la garantía central que es tener jueces imparciales y asegurar un litigio de calidad de información que finalmente estos jueces técnicos o jueces populares puedan resolver con objetividad los casos que se le traen a su decisión. Y en esto, en realidad, yo no quisiera, creo que el doctor Calviño y nuestro estimado colega de Ecuador han dado valores muy importantes para entender lo que es un alegato de apertura. Pero en realidad creo que lo que nos va a pasar, el conflicto más grande que estamos atravesando, y esto nos reseñan y nos advierten absolutamente todos los docentes,
es que estamos en un choque cultural profundo en capacitación. Han sido valorados como formas de capacitación una capacitación exclusivamente asentada en teoría y conceptos, y venimos aquí a debatir lo que finalmente es un sistema que ha sido totalmente desvalorizado, que tiene que ver con habilidades y destrezas en el arte, como decía el doctor Calviño, del ejercicio de la abogacía, abogar. Y finalmente, ustedes han escuchado lo que me escuchan siempre, todavía seguimos en la mentalidad de cómo ejercemos el ejercicio de la profesión, imbuidos de unas prácticas tradicionales de enseñanza que han prestigiado el ejercicio de la tramitación, de la mirada actuarial del ejercicio profesional, casi haciendo, endioseando, casi haciendo un culto al famoso expediente, que se ha convertido, creo hoy, en el peor de los virus, el peor de la pandemia que existe en los sistemas judiciales mundiales, que es convertirnos actuarios de papeles, y esto que dice siempre Alberto Binder, ¿no? Que esos papeles han ocultado los principios ideales de las transformaciones judiciales que pudieron contener con esos sueños revolucionarios de hermandad, fraternidad, igualdad. Así que todavía estamos transitando estas discusiones a nivel académico y realmente habría que preguntarse hasta dónde hemos conseguido transformarlas. Porque todos sabemos que nuestros sistemas procesales están en crisis, sobre todo los argentinos y los latinoamericanos. Detectamos esa problemática y parecería que como somos ciencia natural, los que trabajan en ciencias social, digamos, somos una ciencia social, los que trabajan en ciencias exactas o ciencias naturales, digamos, bueno, prueban un auto y le ponen determinado motor, y si ese motor explota, ese auto lo dejan de fabricar y fabrican uno mejor. Nosotros parecería que en la abogacía, aunque ese modelo que utilizamos explota, inventamos nuevos conceptos para tratar de explicarlo. Y nos pasa esto, ¿no? Incluso con los juicios, nosotros en la provincia de Chanco del 75 tenemos juicios orales. Y si ustedes me decían que tenemos buenos juicios orales, en realidad parecería que nuestros juicios orales son como una nueva búsqueda, reconstruir, digamos, decimos incluso que somos sistemas orales donde abandonamos los expedientes, donde abandonamos la visión escritural, pero concurren a esos juicios como el ave fénix, repitiendo las prácticas de la oralidad, pero basándose en lo escritural. Incluso esas nefastas experiencias que veníamos teniendo desde hace un tiempo, donde para interrogar a un testigo se acudía el fiscal acudía, o las defensas, o los clientes acudían a ver qué se había dicho en la etapa preparatoria para hacer preguntas nuevas. Claramente que esto que estoy hablando, y trataré de llegar rápidamente a hablar finalmente de los alegatos de apertura, tiene que ver con un profundo cambio paradigmático de cómo realmente enseñamos, cómo transmitimos y cómo es realmente el juicio que pretendemos tener. Por eso estamos hablando de un profundo cambio cultural y estamos cambiando precisamente la mentalidad. Miren, a mí me toca algo increíble, ¿no? Yo soy un penalista de toda la vida y ahora que estoy ministro aquí, la vacante que estoy cubriendo es de la sala civil y comercial, pues, con lo cual este año soy un juez de civil, comercial, laboral y familia. Pobre los juzgados que me tienen que ver en estos momentos, los colegas jueces que estoy haciendo la inspección y que tienen que escucharme hablar de un litigio adversarial, de audiencias orales, del eje de la controversia, de la calidad de información que llevamos a un juicio, de colaborar en cada uno de estos procesos, a evitar que ese blanco, a la cual digamos como una serie de blanco a la cual tiramos dardos,
donde los profesionales están acostumbrados a tirar muchos dardos, a ver si alguno de ellos pega en el centro, debe ser evitado para finalmente saber cuál es la información de calidad que aportan y saber finalmente cuál es el eje de la controversia. Claramente estamos pensando en la reconstrucción de unos nuevos procesos judiciales que ya no podemos seguir incidiéndolos en la teoría del proceso civil, en la teoría del proceso penal, en la teoría del proceso familiar. Debemos reconstruir procesos judiciales que tengan la teoría general del proceso. Y ante esto, ciertamente, muchas veces aquí se nos plantea lo que vos planteabas, José María. ¿De dónde sacan ustedes estas reglas de litigación? Porque pasa esto, que cuando vos querés ubicar en una norma procesal, las reacciones son inmediatas. Y estas reacciones son productos exclusivos de las miradas tradicionalmente de modelos que son inquisitivos en todos los procesos de todas las teorías generales. Si bien decimos que pretendemos salir de sistemas finalmente autoritarios del ejercicio de la judicatura y del análisis de los quienes colaboran, no es suficiente la reforma de un pensamiento tradicional. Esta reforma, este pensamiento inquisitivo, no se traduce con la simple afirmación del principio de legalidad. No es tan simple, no es tan sencillo, no es tan fácil de lograrlo. Porque esto se ha venido elaborando y construyendo en cientos de años. Y este saber forense está al servicio del modelo inquisitorial. Con vos, José María, hemos trabajado mucho observando los modelos que se proponen de sistemas adversariales civiles. Y se los muestra, incluso a todo el país, como una muestra muy acabada y muy moderna de lo que es la oralidad. Y en realidad, lamentablemente, los que hoy somos penalistas hemos hecho esa transformación de ser jueces inquisidores en la guía de las audiencias orales para ser jueces imparciales, limitándonos absolutamente en la producción de alguna prueba en el juicio. Y está muy bien lo que dijo el doctor Calviño, una suficiencia, el doctor Pedro García también. Se acabó esa actividad investigativa en los juicios. A los juicios no se va a investigar, a los juicios se va a probar. Y si no hay una actividad diligente de los profesionales en este sentido, allí se va a especular. Nosotros acá le decimos, disculpen los amigos de otros lados, se viene a la pesca, se viene a la improvisación, se viene a la desidia profesional. Finalmente esperando que algún hábil juez o algún hábil funcionario rescate lo que tenga el arte de la improvisación rescatar. Es imposible seguir sosteniendo en los modelos de litigación el permiso para que cualquiera de los operadores judiciales en los roles que les toque en la adversarial vengan a probar suerte como una tómbola en los tribunales de juicio. Por eso a mí, para hablar de esto, de los alegatos de apertura, yo estoy fascinado, sinceramente. Discúlpeme esta emoción, estoy fascinado de estas etapas críticas que han introducido las normativas actuales en Argentina. A mí, si ustedes me preguntan de qué me gusta hablar, es de audiencia preliminar. Yo he disfrutado, y que afortunadamente en un sistema procesal como en la provincia del Chaco, de primera generación, con muchas puntuaciones, el juicio por jurado vino a salvar. Claro, yo sé que ustedes no saben que no soy juradista y que no hablo de esto apasionadamente. El juicio por jurado vino a salvar el proceso penal en la provincia del Chaco. La verdad que son 12 juicios orales de juicio por jurado que hemos realizado. Y esto vieron como prueba científica de las ciencias naturales, yo los ofrezco a que miremos cualquiera de los juicios con jueces técnicos sin el cumplimiento de las normas de las audiencias preliminares, cuál era la calidad de esos juicios
el tiempo que demorábamos y la cantidad de pruebas inoficiosa, totalmente irrelevante, totalmente sobreabundante, que lo único que aportaba era datos que no tenían ninguna relevancia con respecto al esclarecimiento del hecho. Esos son los procesos en general, un montón de información que nos sirve para el eje de la controversia que se discute. Y aparte que tuvimos juicio por jurado, si bien en las primeras experiencias fuimos haciendo un poco de experiencia común todos, hoy cada uno de los juicios son juicios totalmente centrados en el eje de lo que se debe discutir. Y ya no se discuten aquellas cuestiones que están sobradamente acreditadas o probadas. Logramos hacer convenciones probatorias y convenciones fácticas que finalmente no distraen la atención ni del juzgador técnico ni de los jurados populares. Con lo cual, por primera vez estamos empezando a centrar el eje de lo que es una discusión verdadera y desentrañando aquello que es un poco la paja del trigo y pudiendo precisar cuál es realmente el conflicto que nos toca resolver en una litigación. Yo quería hacer esta consideración porque me parece que si no, nos pasa esto, ¿no? Que terminamos diciendo que tenemos que hacer un sistema adversarial, proponemos legislativamente el mismo, pero si no entendemos que le va a pasar a Corrientes, como nos está pasando en cada una de las provincias, que modificamos nuestro sistema, y cada vez que le decimos adversarial, hay una reacción inmediata de los operadores judiciales. No son sencillas estas luchas, y mucho más nos va a costar cuando no tenemos normas precisas, porque esta visión de la escritura, del actuario, yo siempre le decía a José María que había que sacarle el cartel a la Facultad de Abogacía y ponerle la Facultad del Trámite, porque en realidad nos formaron para ser actuarios de papel y no para resolver conflictos y litigar esos conflictos. Y encima cuando proponemos esto, estos problemas entre lo normativo y lo práctico, parecería que se esperaría para hacer estos cambios como que nos venga algo apocalíptico o los marcianos, y finalmente no nos damos cuenta que estamos transformando en sistemas no solamente de calidad, sino finalmente de control republicano. Yo finalmente quiero decirle a ustedes que para mí las discusiones que ustedes han escuchado son estas discusiones que ayer la dije con unos jueces cuando estaba de inspección interior, y decían, ¿y dónde están las hojas en una audiencia? Tuve que hablar con un juez que les cuesta bastante aceptar, juez civil, ¿no? Que le cuesta bastante aceptar la audiencia preliminar. Y él me decía, yo no la quiero porque es una audiencia inquisitiva. ¿Cómo que es inquisitiva? Y a mí me enseñaron que yo tengo que hacer todo. Digo esto que vos estabas hablando recién, José María. Se ha predicado un cierto tipo de audiencias preliminares que tienen que ver con modelos inquisitivos, y lo hemos visto en algunos modelos que se han difundido en el país. Finalmente, evidentemente, dentro de los sistemas adversariales estamos aún con algunas enseñanzas y prácticas en su ejercicio que realmente dejan bastante que desear. Porque, esto lo estamos haciendo unos talleres aquí con los jueces, mañana voy a un taller con los jueces civiles, estamos finalmente transmitiendo algunas cuestiones que los jueces penales hemos abandonado. Hoy los procesos civiles están copiando las malas prácticas ya abandonadas del sistema penal. O sea, están aprendiendo defectos que hoy se están transmitiendo al fuero civil por enseñanzas ya tardías. Por eso me preocupo mucho por explicar que estas funciones no deben ser sustituidas. Ya no y trato de no avanzar más en ese tema y me voy directamente a la cuestión central. Para prever esta nueva forma de litigación, los profesores han dicho claramente que necesitamos una mirada estratégica. Y esta mirada estratégica, como decía el doctor Calviño, la prueba no habla por sí misma. A nosotros nos ha pasado un proceso interesantísimo, ¿no? Imagínense este choque cultural de decir que para ir a un juicio, si algún testigo venía a decir que un abogado habló previamente con él, era preconcebir que ese testigo era mendaz, o que ese testigo estaba preparado, como le dicen algunos, cepillado,
hoy es una exigencia natural del sistema adversarial que cada uno de los abogados que pretende llevar y presentar materia del caso debe conocer acabadamente la totalidad de la información que va a aportar. Con lo cual, hoy, lo que antes era un defecto en la formación o una delictiva acción del abogado, hoy se convierte en una necesidad imperiosa que los profesionales deban saber anticipadamente cuál es la información que se va a traer a un juicio. Y esto cambia rotundamente todo. Cambiaron los procesos de investigación. Hoy, los fiscales de Cámara, que antes solamente se remitían lo que hacían los fiscales de investigación en la provincia del Chaco, hoy los fiscales de Cámara se entrevistan con cada uno, los someten a una serie de preguntas y interrogatorios a las partes, a los testigos propios, y también por la comunicabilidad y el discovery, la necesidad de que todos en esta audiencia preliminares hagan conocer sus pruebas, que ya no se juega al truco, o sea, nadie está con sorpresas. En el juicio se terminó el juicio de sorpresas, en las audiencias preliminares se debe ventilar todo, tanto sean las defensas activas como las defensas pasivas. Todas ellas deben ser ventiladas. Y finalmente, este conocimiento previo de las armas que se van a utilizar permite entonces que cada uno pueda hacer y definir con claridad no solamente su teoría del caso, sino la estrategia de cómo lo va a llevar adelante. Esto ha cambiado la calidad absoluta de esta investigación. Ya tengo el tiempo, ya estoy. José María, estoy preparada, ¿sí? Esa manito indica que estás en el tiempo. Entonces yo paro. No. Hace un cierre, digamos. Bueno, yo una cosita nomás para esto, para que no quede siendo el único desobediente de todos los que están aquí. Yo quería decir algo nomás con respecto a lo que ya dijeron los profesores, que es más que suficiente. A mí, yo quiero hacer una imagen. Y me pasó en cada uno de los juicios que hicimos los alegatos a apertura. Esto no se trabaja solo. Quien quiere preparar un alegato, un alegato de apertura, en ninguno de los modelos de litigación uno puede trabajar absolutamente solo. Para un alegato o para toda la estrategia de la teoría del caso, hay que utilizar el test de superposición, hay que continuamente contradecir las propias teorías para contraexaminarlas, y también hay que tener preparado un alegato de apertura, que esto estaba muy bien lo que dijo el profesor García, que es un tráiler, pero tampoco que sea spoilear la totalidad de la película, digamos. Hacemos solamente un tráiler y no mostramos a todo lo que vamos a decir. Y finalmente, yo siempre digo que es ubicarlo al juez técnico, al jurado popular, en un sitio muy cómodo. O sea, que nuestra teoría del caso, en los alegatos, debe ser tan simple y concreta que cualquier observador se sienta en un asiento que le sea apto de ser comprendido. En un lugar donde, desde la mirada que nosotros, porque no es más que eso, es la mirada del caso que nosotros damos, ese lugar donde nosotros lo ubicamos en la observación de lo que va a venir, ese asiento le permita mirar cómodamente toda la película que se va a desarrollar. Y por eso le vamos a explicar cómo se va a desarrollar esa película, de qué manera lo vamos a acreditar y de qué manera intentaremos probarlo. Obviamente desde una concepción. Yo también lo diga como, hoy sería como un mapa. Es como una secuencia que le vamos a decir de dónde vamos a partir, qué caminos vamos a transitar y hacia dónde pretendemos llegar. Casi como un viaje en GPS. El alegato de apertura pretende ser eso. Para eso, nuestra teoría del caso debe ser muy bien construida y suficientemente planificada. En el orden, en la historia que vamos a reconstruir y la forma que lo vamos a probar y finalmente acreditar jurídicamente. Gracias, disculpen la Gracias, Víctor. Si les parece, vamos a aprovechar la experiencia, porque todos lo estamos hablando en corriente desde lo que sabemos del proceso penal y de lo que sabemos de nuestra formación. Me gustaría conocer, Julio César, en Ecuador, cómo fue el tránsito cómo hicieron los abogados para adaptarse y cómo pudieron, si es que pudieron, desarrollar estos alegatos de apertura, y si verdaderamente se puede hablar de un proceso adversarial y si los jueces entendieron el rol que le toca en el marco de la audiencia preliminar.
quizás son muchas preguntas todas juntas, pero bueno, la idea de que tengas la posibilidad de hacer un cierre, vos que sos el que venís de más lejos, ¿no? Bueno, a ver, en el caso del Código Orgánico Integral Penal, hubo una vacatio legis de 180 días, dentro de la cual la misma norma ordenaba que el Consejo de la Judicatura capacitara a jueces y fiscales, y también se encargó de capacitar a los abogados. En el caso del Código Orgánico General de Procesos, tuvo mejor suerte, porque tuvo 18 meses de vacatio legis para que entrara en vigencia, obviamente porque entendemos aplicaba para muchas más materias y tiene reglas especiales, por ejemplo, en cuanto a los plazos y ciertas circunstancias cuando se trata de juicios laborales o juicios de niñez. Pero hubo en ambos casos una capacitación. Yo me atrevería a decir que en el caso del COGEP la capacitación fue mucho más intensa, porque el Consejo de la Judicatura, por un lado, entrenó, por así decirlo, a sus jueces, pero también creó capacitación específica semanal sobre temas, sobre cada tipo de procedimiento y cada parte de cada procedimiento para los abogados. Para serte muy sincero, no podría decirte que realmente pues hubo una concurrencia masiva de los abogados. Como comprenderás, pues hubo mucha resistencia, porque la litigación oral no es cualquier cosa, no es pararse frente a un juez y decir cualquier cosa, requiere también no solo de destreza y de conocimiento, como lo mencioné anteriormente, sino que también requiere de cierta forma de tener algo de personalidad. Porque si usted es muy tímido para hablar y agacha la cabeza y habla en tono bajo y le da miedo hablar en público, esto no es para usted. Y todo el mundo pues no está capacitado para eso. Y creería yo pues que como pasan con cambios fuertes e importantes, muchas personas pues han tenido que ir a practicar probablemente el derecho en otras materias en donde no se exige la litigación. Pero el proceso fue mejor en cuanto a que hubo capacitación, en un caso no tanto tiempo como en el otro, pero poco a poco se iba adaptando, no obstante lo cual las primeras audiencias sí se notaba, y lamentable decirlo, que los jueces estaban más capacitados que los abogados. De hecho, el juez iba dirigiendo a la parte y decirle: no, abogado, no corresponde eso, no me practique la prueba, recién quiero que me anuncie la prueba, anúncieme su prueba. No, es que este no es el momento oportuno. Por ejemplo, en el tema de los recursos, nosotros tenemos lo que es cuando el juez hace yo le anuncio la prueba, la otra parte va y puede oponerse a la práctica de una prueba. El juez en ese momento hace un auto de admisión de prueba, ¿verdad? Que es auto de admisión y de exclusión probatoria. Y si a mí me excluyen una prueba, yo tengo que estar atento para levantar la mano en ese momento y apelar con efecto diferido. Si no lo hago, el juez automáticamente considera ejecutoriado el auto, ya se pasó mi tiempo de apelar. Y ese tipo de cosas, por ejemplo, al final de la audiencia, si me es adversa la sentencia, levantar la mano y apelar oralmente, porque lo contrario ya no puedo apelar después por escrito. Y ese tipo de falencias se veían en los abogados, y los jueces tenían que realmente ir dando cátedra del procedimiento en cada audiencia. Eso sí se vio mucho al principio, y creería que se va a dar también, pues, si no hay la capacitación respectiva, pero sobre todo el interés del abogado de cambiar de modelo. En este caso vendría a ser de cambiar de chip, como lo decimos nosotros aquí. Ya dejamos la analogía y vamos pues a otro sistema del cual nos vamos a poder comunicar de mejor manera y de forma directa con los jueces. Si eso no pasa, esto es como los dinosaurios. El abogado que no está para esto se va a extinguir, porque ya esto es un punto de no retorno, ¿no? Pero en el Ecuador así fue la experiencia. En materia penal también al principio, pero no tanto, porque como ya veníamos desde el 2001 con un procedimiento parcialmente oral, ya fue más fácil adaptarse. Pero en el COGEP, para los abogados civilistas que estaban acostumbrados a que todo era por escrito, y la prueba era muy simple, ¿no? Porque aquí fue una transformación, porque en nuestro procedimiento anterior yo demandaba y recién cuando me abrían el término de prueba pedía la prueba. Aquí no, aquí presento la demanda con todas las pruebas, y es que no es lo mismo. Antes yo lo que hacía era un escrito diciendo: me ratifico en el contenido de mi demanda y que se reproduzca todo lo que me sea favorable y reargullo de falso y objeto la legitimidad de todo lo que me sea desfavorable. Esa era la práctica probatoria anterior. Entonces el abogado que viene de eso por escrito, de repente se encuentra con que tiene que ir practicando y desarrollando la prueba, interrogatorio, contrainterrogatorio, recontrainterrogatorio.
es un cambio de 180 grados. En el Ecuador, algunos la vieron negras, como se dice vulgarmente, pero poco a poco ha habido esta adaptación. Bien, gracias Julio César. Bueno, estamos dentro de la hora que habíamos previsto terminar. 2 o 3 ideas nada más. Primero, la relativo a revalidar el trabajo que vino haciendo el Club de Litigación desde hace muchos años, a los profesores que los acompañaron. Creo que está conectado Gerardo Franco, por ahí está Laura también, que en su momento se lo veía como, no quiero usar una palabra despectiva, digamos, pero se lo veía como haciendo algo raro, que es esto de que estaban ensayando y entrenando y compitiendo en juicios. Bueno, la realidad demostró que ellos eran los visionarios, no los demás. Hoy, con la inminencia en la implementación, en nuestra práctica y por la resistencia que mencionaba Víctor, por la que vimos nosotros en algunos sectores de la Comisión de Reforma, que claramente fue expuesta ayer en un curso, por ejemplo, por la doctora Marta Altave respecto de la regulación de los sujetos vulnerables, me preocupa personalmente un poco que los jueces sean quienes fijen las reglas dentro de las audiencias, porque creo que va a ser muy difícil que se desempoderen de atribuciones que hoy tienen o se toman, sobre todo en el modelo de oralidad que se vino implementando en los últimos años. No estoy en contra de ese modelo, ha servido y mucho, pero es necesario perfeccionarlo. Entonces ahí surge la necesidad de este instituto de litigación, donde los abogados, desde la formación, desde el conocimiento, desde la profundización, podamos contrarrestar eso que hoy, por ejemplo, ya es una propuesta de reglamentación del Código de Procedimiento por parte del Poder Judicial. Reglamentación en donde los abogados podríamos haber tenido mucho que decir y, sin embargo, no hemos tenido esa oportunidad. Bueno, esto pretende ser un espacio para eso, porque de lo contrario, los nuevos códigos procesales van a ser lo que los jueces digan que es el nuevo código procesal en la práctica. Pues sabemos que son reglas técnicas, pero que las prácticas, una vez instaladas, se repiten y rara vez se cambian. Y si esa práctica que se instale no se ajusta a estas ideas, o a las que el propio código declama, simplemente no habrá existido un cambio, que es lo que se buscaba con estos 2 nuevos ordenamientos. Así que, bueno, con esta idea, la convocatoria, el último punto para todos. Yo he dejado mi mail, mi contacto de teléfono. Vamos a estar comunicando una próxima reunión para empezar a contar. La verdad no esperábamos hoy más de 70, 80 asistentes a esta convocatoria, para empezar a armar una masa crítica de profesionales interesados en ir en esta avanzada, hablar con el club de litigación, hablar con las universidades, hablar con las asociaciones de jueces, con el Poder Judicial, a los efectos de poder acompañar el desarrollo de una nueva cultura judicial que se oriente por las líneas que nos han trazado nuestros 3 expositores de hoy. Muchísimas gracias a todos, particularmente a Julio César, a Víctor, a Gustavo, al colegio, como siempre, Juan, si estás conectado por ahí, la convocatoria para las elecciones el viernes, aprovechemos de tenernos alrededor de 60 colegas que tienen que votar. Bueno, doctor. ¿En qué lugar? Muy buenas exposiciones, interesantes. Ahí están más que agradeciendo a todos los participantes. Y recordamos que este viernes en el Colegio de Abogados, en la sede de Tucumán 570, aquí en la capital, de 8 a 18 horas. También se va a votar en la sede de Bellavista y en la sede de Saladas. Invitamos a todos. Hoy, esta noche, sale el padrón definitivo, a que consulten el padrón y los esperamos el viernes para que puedan emitir su voto. Muchísimas gracias. Gracias, Juan, gracias a todos y nuevamente al colegio por esta nueva avanzada en continuar y profundizar los cambios que se necesitan para mejor defensa de nuestros clientes y para un ejercicio más libre de nuestra profesión. Saludos, estamos todos liberados, muchísimas gracias.